Buenas tardes, soy Mandy Cohen, secretaria de Servicios Humanos de Carolina del Norte. Estoy aquí con Mike Strawberry, el director de Administración de Emergencias. Nicole Fox y Brian Tipton son nuestros intérpretes de lenguaje de señas. Y gracias, trabajando detrás de nosotros están los intérpretes para español, Ron Vázquez y Jasmine Metivier. Voy a comenzar con un recuento de los números. Hasta esta mañana hemos tenido casos en 79 condados. Estamos en 1.584 casos. Desafortunadamente ya son 10 muertes. La mayor parte de los casos están en personas que es de edades entre 25 a 49 años, es un 43%. Sin embargo, la mayor parte de las muertes, 78%, se dan en personas que son mayores de 65. Más de 26,000 pruebas han sido completadas a través de los muchos laboratorios que están haciendo reportes a nivel estatal y fuera en laboratorios privados y académicos. Hacen un reporte de los negativos y positivos, pero no todos lo hacen. Tenemos adicionalmente 5,100 que están en fila para hacer las pruebas en alguno de sus laboratorios. Estamos a 39% de con camas vacías de hospitales con internados. 27% de las camas de cuidados intensivos están vacías. 94 de los hospitales están haciendo reportes, pero esto no incluye el aumento de la capacidad. Como ya les hemos dicho, tenemos camas disponibles en hospitales y en unidades de cuidados intensivos. Como habíamos dicho, hemos añadido esta información nuevamente al portal de COVID-19 en la página ncdhhs.gov/coronavirus. Quiero pedirles que tengan paciencia con nosotros, en tanto que se ha demostrado mucho interés en esta información que nuestro portal cayó. Así que publicamos un documento como para que no quede un vacío de información como una medida de prevención para continuar. Vamos a continuar trabajando e integrar esto en nuestra página de internet, pero la información está ahí. Entonces, yo sé que he recibido muchas preguntas de muchas personas. Todos quieren saber cuánto va a durar esto. ¿Cuándo es que vamos a llegar al pico de este virus? ¿Cuándo vamos a poder reanudar nuestras vidas nuevamente? Hay muchos modelos que nos tratan de ayudar a contestar estas preguntas. Algunos de estos modelos nos dan una figura bastante optimista, más que otros. Aquí, en Carolina del Norte, estamos trabajando con un equipo de científicos en cuanto a información de universidades, gente de Duke, UNC, Blue Cross Blue Shield, Novacyt, RTI y otros. Están trabajando para ellos considerar varios modelos, utilizando diferentes tipos de modelos, diferente introducción de informaciones que son más específicos a Carolina del Norte. Ellos se fijan en ciertas cosas específicas aquí a Carolina del Norte, como ser la edad, la salud de nuestra población, nuestra comunidad, la densidad de nuestra población, de cómo vivimos aquí. Pero en tanto que vemos cada uno de estos modelos, yo quiero advertir que este tipo de modelos no es como ver una bola de cristal. Esto es tan bueno en la medida que la información que se introduce y es tan bueno de acuerdo a las suposiciones que uno hace. Y todo esto es muy nuevo. No tenemos la información perfecta, no tenemos las excepciones perfectas y no vamos a poder saber con precisión cómo se va a dar todo esto al final. Y es naturaleza humana de querer buscar respuestas definitivas. Yo lo hago también. Y la respuesta común que nos dan todas estas documentaciones, cómo se ha publicado y lo que nos dan estos modelos, lo que nos dice es que las medidas agresivas de distancia social, tal como el gobernador ordenó este último lunes para permanecer en la casa, la información muestra una y otra vez que ese tipo de intervenciones funcionan para frenar la propagación de este virus. Y esa es la meta, el detener la propagación de manera que menos personas se enfermen al mismo tiempo. En tanto que trabajamos juntos para detener esta propagación, estamos trabajando agresivamente para aumentar nuestra capacidad de nuestro sistema médico. Estamos comprando equipo de protección, pruebas, estamos planificando para el aumento de camas en los hospitales, reclutar doctores, enfermeras y otro personal médico. Es difícil, pero quiero agradecerles verdaderamente por permanecer en su casa y por salvar vidas. Antes de pasar la voz al señor Mike Sprayberry, en cuanto a los planeamientos, en cuanto a aumento de personal médico, provisiones, quiero recordarles que es el día del censo hoy día.
asegúrense de rellenar su formulario del censo, asegúrense de ser contados. Entonces, cedo la voz al director Sprayberry. Muchísimas gracias, doctora Cohen. El día de hoy es el día número 23 de que se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en respuesta al COVID-19. 60 condados ya tienen sus centros de emergencia abiertos y 99 condados y la franja este de los indios Cherokees han declarado estado local de emergencia. Hemos recibido muchas preguntas sobre los suministros del Almacén Nacional Estratégico. Quiero hablar de esto. Esta semana recibimos nuestro tercer envío del Almacén Nacional. Estamos esperando un camión más y llegará esta noche. Hemos pedido 500,000 de lo siguiente: cubrebocas N95, cubrebocas para procedimientos, guantes, batas, caretas y cubre todos. Les repito las cifras que yo les había dado. En los primeros 2 envíos recibimos el 38% de las mascarillas N95, 91% de los cubrebocas de procedimiento, 32% de guantes, 14% de batas, 16% de las caretas y menos de 1% de los cubretodos. Les daremos actualización de esto una vez que llegue el tercer envío y que ya esté en inventario. Ya hemos asignado mucho del tercer envío a hospitales y médicos. Los equipos de logística y compras siguen trabajando para comprar equipos de protección personal. Nuestros pedidos alcanzan $1,000,000, pero hemos recibido poco de esto. Estamos registrando y evaluando voluntarios médicos y otros profesionales de salud, y también ya se han registrado cerca de 1,900 personas en línea y 700 están listas para trabajar. Estos profesionales serán asignados a hospitales y otros centros según se necesiten para apoyar el alza de número de pacientes. En ese momento en que los hospitales tendrán camas adicionales y estos voluntarios podrán tomar el lugar de alguien que se enferme. Si está usted jubilado o es un ex profesional médico y quiere ser voluntario, regístrese en línea terms.ncem.org. terms.ncem.org. Les recuerdo a todos quedarse en casa y cumplan con el distanciamiento social. No llamen para reportar a las personas que no están cumpliendo esto. Tanto el 211 y el 11 están recibiendo muchas llamadas de estas que están reportando que el distanciamiento social no se cumple. Quédese en casa, siga las reglas e invite a otros en su comunidad a que las sigan. Apóyense unos a otros y si todos nos ayudamos y mantenemos el distanciamiento social, no habrá llamadas de estas. También tenemos que recordar que el 911 es para verdaderas emergencias, el 211 es para los que necesitan información de recursos para ayuda de comida, servicios públicos y otras necesidades. Para recibir actualización del coronavirus, mande un texto al 898211 y escriba COVID-NC 898211 y va a recibir actualizaciones. Cerca de 60,000 personas ya reciben textos. Hay muchas organizaciones que están trabajando para cerciorarse de que todos tengamos alimentos durante la pandemia. Los sistemas escolares están sirviendo más de 1,100 alimentos en sitios de comida y sirven más de 500,000 de comidas diarias. Si usted en los bancos de comida necesitan más donaciones, puede ser dinero y comida. Y si van ustedes a feedingthecarolinas.org, si usted visita uno de estos bancos para recibir o donar comida, esto no es un incumplimiento con la proclamación de quedarse en casa, ya que está en casa. Como dijo la secretaria, este es un gran día para participar en el censo 2020. Hoy es el día del censo, tan solo se lleva 10 minutos completar todos en línea en My 2020 Census. También escuchamos 90 familias que están viviendo en los trailers de FEMA del huracán.
después del huracán Florence. Ellos no se les va a pedir que empiecen a pagar renta según estaba planeado. Debido a la pandemia, FEMA está concediendo un aplazamiento de 90 días. Y gracias por el apoyo del equipo de respuesta de emergencias estatal. Sus acciones, quédese en casa, mantenga su distancia y detenga la propagación, salva vida. Justos lo lograremos. Un equipo, una misión, una familia. Gracias, señor Sprayberry. Ahora pasamos a las preguntas. Gary Robinson, de la prensa asociada. Tengo una pregunta para Mike. Él ha hecho mucho buscando en sus días preparaciones para el huracán o durante los huracanes. Estoy seguro que esto es algo que va por encima de lo que él ha hecho en el pasado. ¿Podría usted mencionar algo acerca de los desafíos, las dificultades que ha tenido en la agencia en este equipo para emergencias, en el tratar de conseguir las provisiones necesarias? Gracias por la pregunta, Gary. Como usted sabe, hay competencia a nivel nacional, local, estatal, para conseguir todas estas provisiones médicas y equipo para responder adecuadamente a esta pandemia de COVID-19. Hemos tenido dificultad encontrando proveedores que puedan conseguir lo que estamos pidiendo. Estamos tratando de asegurarnos que las personas que están prestando cuidados de otras personas en hospitales consigan estos equipos primeramente. Tenemos una lista de prioridades, pero tomando en cuenta esto, pues todavía no hemos conseguido lo suficiente del almacenamiento estratégico nacional, pero puedo decir que estamos insistiendo, no nos estamos rindiendo, estamos buscando recursos. Anticipamos que vamos a conseguir algunos de estos envíos más grandes. Esperamos que en estas próximas 2 semanas, una vez más, hemos recibido un envío bastante grande. Todavía no es todo lo que hemos pedido, pero vamos a continuar trabajando, insistiendo y tratar de conseguir todos estos suministros médicos y equipo que necesitamos desesperadamente. Elizabeth, de Asheville Citizen Times, es para Mike Sperry. Usted había mencionado que estaba hablando con líderes de fábricas para poder fabricar mascarillas en N95. ¿Cuál es el progreso en cuanto a esto? Respuesta. Nosotros hemos estado avanzando en esto. Hay una mega fábrica en la parte oeste del estado que ya tiene varias compañías textiles y creemos que en los siguientes días vamos a posiblemente empezar las líneas de producción y que pueden producir batas que van a cumplir con los requerimientos de la FDA. Y nosotros también tenemos unas personas en Charlotte y otros en Raleigh que ya cambiaron sus líneas de producción para poder hacer respiradores en el 95 y estamos trabajando con nuestros aliados en Correction Enterprise para empezar en el centro correccional para poder recibir desinfectante. Estamos viendo un cambio en las líneas de producción y de la fabricación. Estamos trabajando con nuestros aliados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias estatales para que todo mundo estemos trabajando en esto, porque ya se imaginará la administración. No tenemos tantas personas que sean expertos en la fabricación, pero gradualmente hemos reunido a unas personas que están haciendo un muy buen progreso. Esta pregunta es para la doctora Cohen. Jenny Morgan, de WETV. Hay reportes que indican que el CDC ha indicado al público que lleven mascarillas. ¿Será esto una posibilidad y por qué proporcionaría esto protección y por qué no sería antes? Bueno, gracias por la pregunta en cuanto a las mascarillas. Lo que diría principalmente es que se ha oído mucho acerca de problemas con el suministro. Estamos asegurándonos de conseguir nuestro equipo primeramente para el personal médico. Primeramente, ellos están en las líneas al frente
tratando gentes enfermas con COVID-19 y queremos protegerlos primeramente. Las líneas de suministro están muy estrechas. Primeramente, los suministros irán al personal médico, los que están trabajando en lugares de alto riesgo. Pero viendo en el futuro, cuando las líneas de suministro mejoren, primeramente tenemos que pensar en qué nos ayudan estas mascarillas. Hay un elemento que añadir a las cosas que ya sabemos y cosas que son verdaderas, que trabajan para detener el virus y cómo funcionan las marcas. Esto en realidad nos ayuda a proteger al mundo de ellos, pero impide que una persona pueda propagar sus gérmenes a otras personas. Esto puede funcionar, pero esto tiene que ir a la par del lavado de las manos y la protección que uno tiene que hacer. Y nunca vamos a poder alejarnos de esto. Esta es la nueva normalidad que tenemos. Lavar las manos, utilizar desinfectantes, limpiar las superficies. Esto es lo que vamos a tener que hacer por ya bastante tiempo en el futuro. Doctora Cohen, Andrea Blanchard, con ABC 11, yo quería preguntarle sobre la gente desamparada durante este brote, la población desamparada, y no pueden tener acceso a baños y agua corriente. ¿Cómo esperamos que este virus lo podamos contener, y también a la población en general? ¿Qué se está haciendo y si vamos a tener refugios para ellos? Y esto ayudaría. Gracias por esa pregunta, Andrea. Esto está en el primer nivel, pensar en aquellos que no tienen un hogar estable. Definitivamente estamos trabajando aquí en el estado para tener diferentes planes para vivienda, y estamos trabajando con FEMA y otros socios federales para que nos aprueben y nosotros lo podamos hacer. Tenemos muchas organizaciones basadas en la comunidad que ya están haciendo este trabajo. Tenemos un equipo sensacional que ha aprendido con lecciones duras sobre la importancia de tener estabilidad en la vivienda durante las crisis. Los equipos están trabajando arduamente y es difícil aun cuando estamos en mejores tiempos, y queremos buscar lugares en donde pueden ellos recuperarse en caso de que tengan COVID-19 y que se puedan proteger. Gracias por la pregunta. Mi nombre es Kim, vivo en Carolina Public Fresh. En relación a los voluntarios, ¿cómo vamos a saber cómo localizar a los voluntarios? Si van a ser desplegados en algún lugar donde viven ellos o donde haya más necesidad, y cómo van a saber ustedes dónde se los va a necesitar. Bueno, voy a comenzar con eso. Tal vez el director Spraberry pueda añadir algo. Es una buena pregunta. En este momento queremos entender quién pueda estar disponible, y en tanto trabajamos en la capacidad médica en nuestro planeamiento, vamos a tener que tener mucha flexibilidad, porque seguramente debemos mover a las personas donde sea más necesarios. Obviamente hay lugares donde haya necesidad de que ellos con las destrezas necesarias puedan corresponder a donde haya más necesidad de estas mismas. Esto dependerá del planeamiento que estamos haciendo ahora. Sabemos que algunos de nuestro personal médico necesitan cierto adiestramiento, y ya ha pasado algún tiempo desde que ha hecho tal vez medicina hospitalaria, y estaban trabajando con pacientes ambulatorios. Todas estas cosas se tendrán que tomar en cuenta. Y yo sé que el director Spraberry con su equipo están hablando acerca de cómo movilizar a las personas alrededor del estado, y obviamente tendrán que hacerlo más cerca a sus hogares. Tal vez tengamos que movilizar a las personas a través del estado, si es que eso es lo que se necesita en ese momento. Director, ¿algo que añadir? Sí, señora. Creo que primeramente, en cuanto a los voluntarios médicos, están siendo aprobados y estamos en la etapa de desplegarlos y ver dónde los vamos a necesitar. Pero lo que voy a hacer realmente es que, dependiendo en los afiliados técnicos como de HHS, me van a dejar saber dónde se los va a necesitar. Y lo que anticipo con nuestro plan de factor de planeamiento, anticipamos que vamos a integrar todos estos voluntarios a hospitales ya establecidos y otros lugares donde se presta cuidados médicos, de manera que no tendrán que preocuparse de ir a un lugar solos. Ellos van a estar allí, van a estar integrados ya dentro de un equipo. Pues estamos muy contentos y muy orgullosos de tener tantos voluntarios, y creo que
esta será la forma en cómo vamos a implementar esto, con la integración de ya organizaciones de cuidados de salud establecidas según sea necesario. Por favor, pónganse en bloqueador en mute. Gracias. Una vez que termine de hacer la pregunta, gracias. Pónganse en silencio, mute. Y si hay interferencia en la llamada. David Hardy con Spectrum News. Estoy en Fayetteville y después en la noche va a haber un toque de queda para la ciudad. Y lo que yo quiero preguntarle a la secretaria Cohen, ¿qué piensa de las medidas y estas otras municipalidades van a estar haciendo esto? En todo, en el estado. De nuevo, voy a pedirles a las personas que cuando otros estén haciendo preguntas, bloqueen su micrófono, y es sobre los toques de queda, y esto es algo que nosotros estamos viendo para el estado. Lo que yo diría, todos estamos viendo los diferentes trabajos que tenemos que hacer para que se reduzca la propagación del virus, porque esto va a salvar vidas. Y como sabe, la orden del gobernador de quedarse en casa entró en vigencia el lunes en la tarde, y queremos que las personas cumplan con esta orden. Y respetamos y apoyamos a las comunidades locales que hagan más allá para poder mantener a sus comunidades haciendo lo más posible de distanciamiento social, y apoyamos esas actividades. Estamos viendo otras opciones, y si necesitamos tener más distanciamiento social, vamos a ver el sistema médico, los hospitales, y vamos a aprender de otros, lo que ha pasado en otros lugares en el país, de lo que está funcionando y lo que nosotros tenemos que cambiar conforme avancemos. Pero en este momento nos enfocamos en la implementación de la orden ejecutiva del lunes del gobernador, que permanecer en casa. Escuelas están cerradas, agrupaciones en masa ya no se permiten, los restaurantes nada más pueden entregar o pedir para llevar. Realmente nos estamos enfocando en que se queden en la casa, a menos de que vaya a la tienda para comestibles, tenga que ir al doctor, tenga que ir a recoger sus medicamentos. Es quedarse en casa lo más posible. Obviamente, si está trabajando en un negocio esencial como algo de salud, servicios públicos, nosotros sabemos que tiene que ir a trabajar, y en esas circunstancias queremos que las personas tengan el mayor cuidado posible y continúen haciendo las cosas importantes. Lavarse las manos, los datos nos los dicen, lavarse las manos sí nos va a ayudar. Gracias por todo lo que están haciendo para cumplir con esto, para salvar vidas. Yo soy Jason DeBruin, de la Radio Pública de Carolina del Norte. Yo sé que uno de los puntos en cuanto a las pruebas que se hicieron es por qué no tenemos el equipo de protección necesario. Quiero preguntar si ahora vamos a tener más capacidad en cuanto a pruebas en el futuro cercano, y si vamos a tener algunas pruebas, información en línea, si es que van a aumentar la capacidad de pruebas para COVID-19 en el futuro. Bueno, la pregunta sería que, las pruebas es un componente muy importante en la lucha en contra del COVID-19. La prioridad es hacer pruebas a las personas que están en hospitales, en lugares a largo plazo, lugares donde hay un brote y la propagación del virus pueda ser muy rápida. En definitiva, nuestro enfoque es hacer pruebas allá, tratando de priorizar nuestros recursos y las capacidades de prueba. Y creo que el aumentar la capacidad de pruebas continúa a ser nuestro enfoque importante. Necesitamos afiliados a nivel federal, el sector privado, que continúen trabajando con nosotros en este punto. Vemos varias modalidades en cuanto a pruebas que han salido, que son pruebas más rápidas. Creo que todo eso es algo positivo. Son noticias buenas que van en la dirección correcta. Queremos asegurarnos que estas pruebas también sean pruebas de alta calidad, que puedan detectar COVID-19. No queremos pruebas que fallen en la detección de COVID-19, porque tengamos personas que hayan pensado que son negativos, pero que en realidad tengan COVID-19. Queremos asegurarnos entonces que las pruebas funcionen bien.
y que tengan unos resultados correctos y verdaderos. Algunos de estos resultados solamente pueden hacerse una vez a la vez. Será eso útil para lugares pequeños, consultorios de doctores, pero los laboratorios más grandes hacen pruebas con cientos de muestras a la vez, pero pueden tardar algunas horas. Entonces yo creo que esto requiere una gama de técnicas que tenemos que aumentar en este periodo de tiempo para, una vez más, nosotros poder hacer las pruebas que queremos realizar. La esperanza es que tengamos más éxito en diferentes formas de recolectar muestras, que utilice menos del equipo de protección, que sabemos que tenemos poco de este equipo. Yo sé que tenemos que trabajar muy duro ante este punto. Queremos dar todo el apoyo necesario en cuanto a este trabajo, en lo posible, trabajar con los afiliados federales y privados, con laboratorios académicos privados, en tanto que aumentamos. Dr. Cohen, en Daily Record en Dunn, vamos a hablar sobre la pregunta de CBC, de la posibilidad de que las personas usen mascarillas. ¿Qué tal las que se fabrican en casa? Que si puede decirnos qué tan eficientes son estas mascarillas hechas en casa, en los hospitales. Gracias por la pregunta. Sí, por favor, puede bloquear su micrófono. ¿Y qué tan viables son las mascarillas que se hacen en casa? He visto los datos sobre esto y está mezclado. Las mascarillas van a ser utilizadas con las medidas que ya se han comprobado, como lavarse las manos. Y hay diferentes tipos de telas para las mascarillas. Algunos ya tienen propiedades antibacteriales, a diferencia de otros que son más porosos. Las mascarillas hechas en casa va a variar en cuanto a la capacidad que tienen para bloquear que las gotitas de lo que usted escupa, por ejemplo. De hecho, las mascarillas están protegiendo al mundo de usted. En realidad no los protegen a ustedes del mundo, pero yo creo que hay un lugar para las mascarillas una vez que sepamos que todos nuestros trabajadores de salud tienen las mascarillas que necesitan para que estén protegidos. Y también el señor Sprayberry y yo, es nuestro enfoque. Estamos buscando por todo el mundo que tengamos los suministros para los que responden primeros auxilios y trabajadores de salud, y también a los de las ruedas, a todos los que están en las ruedas de prensa. Todas estas personas son los héroes en las primeras líneas que están trabajando para protegerlos a todos. Gracias por lo que están haciendo. Nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, y por favor vayan ncdhhs.gov/COVID-19. Pueden mandar un texto 898211. Recuerden, hoy es el día del censo. Asegúrense de que los cuenten.